ponemos a grabar. Ahí está. Bueno, bien. Buenas noches para quienes no saludé. Si les parece, arrancamos. ¿Sí? Arrancamos con Cuba. ¿Sí? Para lo que es la primera. Yo le envié a ustedes el texto completo porque, bueno, me parecía que era una pena cortarlo. Aparte, se sube en el Classroom y listo. Cada uno el que quiere lo lee en otro momento, obviamente, ¿no? Ahora debe estar sobrecargado con lectura de todo tipo. Eso está más que claro. Pero digo, capaz que, bueno, capaz que ese material se retome, la verdad es que no lo sé, pero capaz que se retome en Americana Siglo XX el año que viene. Cuba se retoma, eso sí, de eso sí estoy seguro, ¿sí? Que Cuba lo ven con Facundo, con Piris, pero no sé si lo verán con el mismo texto, pero bueno, por las dudas, un poco antes de comenzar con Cuba, bueno, comentarles que en realidad nosotros lo que vamos a hacer es un corte en el 1901, ¿sí? Con la enmienda Prat. ¿Sí? Es decir, gran parte del texto va a quedar afuera, porque bueno, un poco la idea es tratar de hacer un recorrido por esa tardía guerra de independencia cubana y cómo en realidad el término de independencia tendría que aparecer entre comillas, por lo menos de este autor que vamos a charlar ahora, que es Aguilar, porque se termina pasando, ¿no? de una metrópoli a otra, de España a Estados Unidos, ¿sí? Desde un imperio formal a un imperio, no sé hasta qué punto informal, que es decir, solamente económico, sino que también termina siendo bastante formal el imperio norteamericano en Cuba, porque termina siendo también político. Pero bueno, es un poco la idea del recorrido, ¿sí? Un poco la idea del recorrido de hoy. Bueno, comparto pantalla y nada, vamos explicando. Si ustedes quieren agregar algo a medida que vamos explicando, si quieren preguntar algo porque no se comprende la explicación, abren el micrófono, sí, y me lo dicen. Y después, si quieren, cuando terminamos la explicación, si hay preguntas sobre Cuba o si hay preguntas sobre el trabajo, si pudieron más o menos mirar las preguntas, lo podemos hacer, ¿sí? Bien. Esperemos que no se corte la luz, porque está lloviendo con todo. Bueno, ustedes me avisan cuándo se puede ver, o cuándo ven la placa, digamos. Ya está bien, ¿eh? ¿Se ve ahí? Bien, bueno. Perfecto, arrancamos entonces. Bueno, primero como punto de partida comentar de que Cuba era el principal exportador o productora de azúcar en el mundo, ya hacia mediados del siglo XIX, pero que para ya aproximándonos a 1860 comienza a haber una serie de problemas políticos y económicos. Respecto a los problemas económicos, lo que tenemos que destacar es que, bueno, obviamente que la metrópoli es España y que España no cuenta con un desarrollo tecnológico, no ha pasado por las revoluciones industriales como han pasado otros países. Es decir, tiene una carencia tecnológica por un lado, y por el otro lado, España aparece como una metrópoli que no tiene el poder como para absorber la cantidad, la producción azucarera cubana, ¿sí? Que sigue teniendo España una serie de políticas bastante restringidas con respecto a lo económico y demás, ¿sí? No es el monopolio, pero recordemos que el llamado libre comercio, ¿no? era bastante limitado, si se quiere. Por el otro lado, bueno, lo que respecta también a cuestiones políticas, ¿no? Que bueno, la ley cubana, y acá entramos un poco en las causas internas, ¿sí? De la llamada Primera Guerra. ¿Sí? Esto que vamos a ver nosotros ahora es la Primera Guerra de Independencia, esta guerra de 10 años que va del 68 al 78. En una de las causas internas que tenemos que destacar tiene que ver con esos reclamos de la ley cubana, ¿sí? El reclamo de la ley cubana, que se orientan tanto a cuestiones políticas como a cuestiones económicas.
sobre las cuestiones económicas. Lo que pretendía esa ley económica cubana era una serie de reformas liberales, de libertad de comercio, también de la abolición gradual de la esclavitud con una compensación por las pérdidas. Esto se debía fundamentalmente a que para la década del 60 va a llegar el proceso de abolición de la esclavitud en Cuba, ¿sí? Y bueno, es medio similar en este punto a lo que habíamos visto con Brasil, ¿no? Esta idea de poder Sí, sí, ser muy bien. indemnizado que pedía la misma élite cubana, ¿no? Los mismos hacendados cubanos. Por el otro lado también, desde lo político, lo que pedían era una mayor participación política en la colonia. ¿Sí? La colonia parecía, las decisiones políticas de la colonia de Cuba venían siempre de la metrópoli, entonces querían como un mayor lugar para poder, dirigir políticamente la isla como colonia. También hay una serie de reclamos, ya no de la ley, sino de la población, que yo lo vinculo con lo que es lo socioeconómico, ¿sí? Que por un lado, lo económico tiene que ver fundamentalmente con los muy altos e injustos impuestos que tenían que pagar la población cubana. Esto es algo que se repite en la historia de España. No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos el texto de Lynch, como México, por ejemplo, tenía que contribuir económicamente por las guerras que tenía España contra Gran Bretaña y demás, ¿no? Arrastrado por Francia. También vimos como Perú, cuando ya comienzan los procesos de revolución e independencia en América Latina, como Perú, como último bastión, también sobrecargaba, ¿sí?, la población con impuestos y demás para poder llevar adelante la guerra, sustentar de recursos a España en esa guerra contra la independencia. Y acá para Aparte, acá Cuba le está cobrando los impuestos que ya no le cobra a México. Porque si mal no lo recuerdo, el texto decía que con lo que recaudaba México, ya España le alcanzaba para sustentar los gastos en el Caribe. tal cual. Sí, 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 está ocupando ese lugar, pero aparte, para la década de 1850 y 1860, ya hay una serie de intentonas por parte de España de poder recuperar algo. Por ejemplo, para la década del 60, bueno, España y la escuadra naval se ponen frente a las costas de Perú, ¿sí? Para reclamar sobre la explotación del guano y demás, y todos esos enfrentamientos militares eran costeados en gran parte por Cuba, ¿no? Entonces, bueno, esos impuestos muy altos, la población cubana llevó en parte a los reclamos, ¿sí?, a esos reclamos, pero aparte también sociales, porque no solamente la ley, sino que la población cubana sufría esa discriminación en todo momento por parte de los peninsulares, ¿no?, por parte de la población blanca. Entonces, un poco esas condiciones, ¿no?, esas condiciones y esos reclamos de la población fue lo que terminó a hacer que se expanda un sentimiento, digamos, emancipador, ¿sí? Porque lo que quería la élite, por un lado, se va a sumar a estos reclamos de la población, que se va a terminar de expander justamente como causas para esas independencias. Con las causas externas, lo que tenemos que hablar, bueno, es esa decadencia que está entrando España hacia la década del 60. Por un lado, lo que tiene que ver ya con la pérdida definitiva de República Dominicana hacia 1865. Esto es un dato muy importante porque en realidad muchos dominicanos, luego que formaron parte de la revolución y de la independencia, van a ir a parar a Cuba y van a ir a parar justamente a una parte en particular de Cuba, una región en particular, que es la parte oriental, ¿sí?, que es Oriente, que ahora vamos a ver. Profe, le hago una consulta. Sí, ¿Es los mismos que habían forzado o generado o participado de la independencia de República Dominicana también tomaron una suerte sí, de porque por liderazgo en Cuba, ejemplo, ¿verdad? sí, porque por ejemplo uno de los líderes, digamos, de la revolución dominicana
que es Antonio Maceo, Máximo Gómez, no Antonio Macedo, Máximo Gómez va a ser uno de los líderes justamente de la Revolución Cubana. Sí. Formaron, de hecho, no solamente formaron parte en estas guerras de independencia cubana, sino que algunos de ellos estuvieron a la cabeza del levantamiento, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, bueno, la pérdida de República Dominicana. Recordemos de que a España le quedaban un par de dominios como Cuba, como Puerto Rico, y en el Pacífico como Guam y Filipinas, ¿sí? Pero bueno, termina de perder República Dominicana. Y por el otro lado también, ¿no? Esa decadencia de España se denota también en lo que tiene que ver con la inestabilidad de la monarquía. ¿Sí? La inestabilidad de la monarquía española, que justamente se denota en lo que se conoce como las guerras carlistas. Yo no sé si ustedes lo vieron en Mundial siglo XIX, ¿no? Pues la guerra carlista, que tiene varias etapas, tiene 3 etapas, que comienza en la década del 30, comienza después de 1830, 1833, que es tras la muerte de Fernando VII. Hay etapas de guerras civiles, que en el fondo la guerra civil tiene que ver más que nada con el absolutismo y el antiabsolutismo, o en alguna de las etapas el republicanismo en España, ¿sí? Pero bueno, esa guerra interna evidentemente también debilita a la metrópoli, ¿sí? Termina debilitando a la metrópoli. Entonces, sumado a estas causas, termina de estallar la guerra. La primera guerra de independencia estalla. El texto habla de dos regiones, ¿no? Habla de la parte de Oriente, ¿sí? Que siguiendo este mapa, ¿sí? Oriente estaría hasta aquí, hasta donde dice las villas y demás, sería esta parte, ¿sí? Y la parte de Occidente. Algunos mapas muestran 3 partes: la parte central, la Cuba occidental y la Cuba oriental. Bueno, lo cierto es de que la primera guerra de independencia surge en Oriente, ¿sí? ¿Por qué termina de surgir en Oriente? Bueno, surge en Oriente porque ahí está justamente una economía mucho más vulnerable, hay una menor cantidad de ingenios, ¿sí? Y era donde se empujaba justamente por una independencia de España. Y acá un poco la idea de esta primera guerra de independencia. En realidad eran muy pocos, era una minoría, ¿sí? Estas son las 2 regiones que hablábamos recién. Desde Occidente, que era la parte más rica, lo que se va a insistir son con reformas, ¿sí? Lo que se pedía en un principio: reformas de tipo económicas, la libertad de comercio, una mayor participación política de la isla dentro del reino, nada más. Mientras que en la parte de Oriente hay una minoría partidaria de la independencia, pero si miramos bien, dentro de esa minoría, en realidad hay solamente una fracción mucho menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado, los partidarios de la independencia lo podemos dividir en 2 partes. Unos que buscaban una independencia, pero con fuertes lazos económicos con Estados Unidos. Estados Unidos simbolizaba en la época, y para Cuba y para la zona del Caribe ni que hablar, como el símbolo de la democracia por un lado, ¿no? Y el símbolo, sin ninguna duda, también del progreso económico. Entonces, por un lado estaba la idea de independizarse, pero enfocándose lazos económicos muy importantes con Estados Unidos, y otra parte, en realidad, no planteaban independizarse, porque en otra parte, en un sector lo que planteaba era directamente anexarse, como había hecho Texas, por ejemplo, ¿no? Que Cuba se termina anexando a Estados Unidos, es decir, cambiar directamente de metrópolis, ¿sí? Lo que justamente no estaría en el marco de una independencia, claramente. Entonces, es justamente la primera guerra de independencia, tiene su origen en la región de Oriente, se empieza a organizar a partir de logias, ¿sí? Se organiza con logias, y acá surge la figura de Carlos Céspedes,
quien de su plantación, llamada la Damajagua, comienza justamente esta guerra de independencia, ¿sí? Logra tomar lo que es el pueblo de Bayamo, ¿sí? Y a partir de ahí ese ejemplo comienza a ser tomado por todo Oriente, pero Occidente se mantiene distante, ¿no? de este intento de independencia, porque justamente buscaban un tipo de reforma. Bueno, acá las provincias más importantes de la región oriental sería Oriente, Camagüey y Las Villas. Esas son las tres regiones más importantes. Tengamos en cuenta que la gran mayoría, la gran mayoría no, todos en esta primera parte de esa primera guerra de independencia, de los líderes son hacendados, ¿sí? Además de Carlos Céspedes, que es claramente un hacendado. Está Ignacio Aramonte, está Francisco Aguilera, que son los líderes, pero que al mismo tiempo son hacendados. Entonces, la táctica que va a utilizar Cuba para esta guerra va a ser una guerra de guerrillas, ¿sí? Va a estar apoyada por el campesinado, que conocía muy bien el territorio y va a tratar de sacar provecho justamente de eso, pero también se va a tratar de sacar provecho de lo que habíamos mencionado con anterioridad, que era la guerra carlista, es decir, que la misma España está en guerra interna, sobre todo con el reinado de Isabel entre 1872 y 1876, hacía de que el ejército español que estaba en Cuba no podría recibir ningún tipo de armamento, ni pertrechos, ¿no? Ni nada, y eso permitía justamente un avance de los revolucionarios. Sin embargo, y claramente una guerra que dura 10 años, que es muy extensa, que es muy desgastante, va a mostrar no solamente el problema para los españoles, como dijimos recién, sino además problema para los mismos revolucionarios. Sí, y es que en realidad hay una fuerte carencia de disciplina y de unidad dentro de esos grupos armados. Un claro ejemplo de esa falta de unidad, fundamentalmente, es cuando en el pueblo de Guaymaro se termina de proclamar, queda todo ahí, si no va a tener una relevancia mayor eso. No se va a terminar de aplicar nunca, ¿sí? Pero se proclama la república, por un lado, una república, si se quiere, legalista, ¿no? Y se termina aprobando una moción, una propuesta de anexión a Estados Unidos. Estados Unidos hasta el momento ni miraba a Cuba, ¿sí? Ni miraba para nada, ni intervenía, ni opinaba, ni nada. Y justamente ese hecho que también se termina esto es en 1869, se termina de dictar una constitución muy efímera, ¿no? Claramente una constitución liberal, termina de generar, por ejemplo, fricciones entre los revolucionarios. ¿Por qué? Porque ahora lo que va a suceder es que las autoridades civiles, a partir que es una república y que hay una constitución, las autoridades civiles van a tener una mayor autoridad que los militares, ¿sí? Entonces, los comandantes militares, digamos, no podían actuar sin la aprobación del Congreso, por ejemplo. Entonces va a traer fricciones entre los mismos sectores revolucionarios. Ya para el 74 están prácticamente esos primeros líderes, Agramonte, Aguilera, Céspedes, van a estar ya muertos y van a ser reemplazados por estas figuras, por ejemplo, como Máximo Gómez, que es dominicano, ¿no? Y Antonio Maceo, que se trataba de un mulato, y que van a llevar adelante lo que quedaba de esa primera guerra de independencia, que comienza cada vez a pesarle más a los revolucionarios, porque ya para el 76 España se libera de su guerra interna y demás, ¿no? Entonces, acá una serie de
cuestiones a apuntar, me parece importante, de esta primera guerra de independencia. Por un lado, la total neutralidad de Estados Unidos, ¿no? Que terminaron con la idea de anexionistas. Estados Unidos, que jamás levantó la mirada, hace de que ya ese sector revolucionario que estaba deseoso de poder anexarse a Estados Unidos, terminan esas ideas por irse por tierra. Bueno, el fin de la guerra carlista claramente, y el desgaste de la rebelión, lleva a pensar que los líderes tenían que tomar Occidente, ¿sí? Estos líderes como Maceo, como Gómez, piensan de que tienen que tomar Occidente para poder privar de recursos a España, liberar también muchos esclavos y campesinos. Recordemos que Occidente era justamente la zona más rica, donde los ingenios eran mucho más importantes, pero bueno, ya no, el grupo revolucionario ya no cuenta ni con la cantidad de hombres, ni de fuerza, ni armamento, como para llevar adelante esa travesía, y sobre todo, aparte de eso, el general que envían para negociar desde España, que es Martínez Campo, tiene un discurso que va a ser muy tentador para la parte más blanda de los revolucionarios, ¿no? Ofreciendo amnistía y promesa de reforma, ¿no? Que termina de profundizar aún más lo que es los grupos revolucionarios, y terminan pactando y terminando, ¿sí? Ese tipo de arreglo de reformas. Muchos se tienen que exiliar y muchos se van a República Dominicana, ¿sí? Entre ellos Maceo y Gómez tienen que retornar. Gómez retorna a República Dominicana junto con Maceo y otros grupos de sector revolucionario también. Lo que pone fin a esta primera guerra de independencia es el llamado Tratado del Zanjón del 78, que por un lado le da autonomía a Cuba, le da cierta autonomía, de independencia obviamente. Ya se declara, que ya se venía anunciando, pues se termina de declarar la abolición de la esclavitud y cede algunos derechos políticos, ¿no? Ahora, si bien está claro que no se logró el objetivo que tenía la primera guerra de independencia, está claro que tuvo consecuencias bastante importantes para lo que va a venir después. Por un lado, genera lo que no había tenido hasta el momento Cuba, que es una conciencia nacional, ¿sí? Porque los recuerdos de los héroes, las epopeyas, las victorias cubanas, van a quedar en la memoria, que aparte va a ser muy a corto plazo, porque décadas después va a venir la Segunda Guerra de Independencia, y va justamente a formar un colectivo, ¿no? de memoria social muy importante en una población que no lo tenía hasta el momento. Por otro lado, la primera guerra de independencia demuestra o deja a las claras la decadencia económica que va a quedar la aristocracia cubana, una aristocracia cubana que justamente era la que no quería la independencia, la que no buscaba la independencia, sino pura y exclusivamente la reforma. Esto se debe justamente a que porque los ingenios azucareros quedaron destruidos, ¿no? Y muchas de esas tierras la terminaban vendiendo, ¿no? Esos ingenios la terminaban vendiendo, y esto justamente se vincula con la última consecuencia, que es la penetración económica norteamericana, ¿no? Muchos de esos ingenios completamente destruidos y demás van a ser comprados por capitalistas norteamericanos, y es el inicio, digamos, de una presencia muy importante, económicamente hablando, de Estados Unidos a partir de estos empresarios en Cuba. Aunque aparte también se da como cierta flexibilidad económica en ese Tratado del Zanjón, y que bueno, va a llevar justamente a que Estados Unidos se posicione económicamente o como figura económica ante los cubanos. Es lo de la economía monopolista después del Pacto de Zanjón, ¿verdad? Claro, es como que se rompe, ¿no? Ese tipo de vinculación económica muy estrecha con España, y bueno, ya empieza a haber una mayor fluidez económica entre Estados Unidos y Cuba. Cuba seguía siendo claramente colonia, ¿no? Tiene autonomía,
pero no es independiente ni nada. La Segunda Guerra de Independencia, mucho más abreviada, como pueden ver, de 1895 a 1898, que carga con la experiencia anterior, claramente. También acá tenemos que ver un poco las causas internas y externas. Si hablamos de las causas internas, tenemos que ver por un lado lo político. En lo político esto es algo sincrónico. Por un lado lo que tenemos es la decadencia del Partido Autonomista. El Partido Autonomista era el partido político más importante que se había formado después de la Primera Guerra de Independencia, y que consistía justamente que buscaba la independencia de Cuba, pero de una manera pacífica, ¿sí? Era leal a España y por lo tanto, y a partir de esa estrategia política, la independencia no iba a llegar nunca. Entonces que entre en decadencia este partido es, digamos, un dato importante para ver después como causas internas la Segunda Guerra de Independencia. Y digo sincrónica porque al mismo tiempo que este partido entra en decadencia, hay otro que comienza a surgir y a consolidarse, que es el Partido Revolucionario, encabezado por José Martí, ¿sí? En 1894 se crea, y José Martí en ese partido político logra unir la mayor parte de los grupos que querían una independencia inmediata, ¿no? Y no de una manera cuando España lo quisiese. También económicamente hablando hay una causa muy importante para entender por qué empieza en 1895, que tiene que ver con una crisis económica, una crisis de la industria del azúcar, ¿no? Recordemos que el azúcar, principal producto de exportación cubana, y esa crisis, bueno, ¿no? Genera todo un contexto justamente propicio para lo que es la revuelta. Entre las causas externas lo que tenemos que destacar es, por un lado, y esto lo dijimos, ¿no? como fundamental, el desplazamiento de España por Estados Unidos como metrópoli económica, ¿sí? Sin ninguna duda. Ese tipo de desplazamiento también aparece muy importante como causa para la Segunda Guerra de Independencia. La diferencia que tenemos, que ahora vamos a ver de qué se trató la Segunda Guerra de Independencia, pero para ir adelantando esto, son varias las diferencias que se tiene con la Segunda Guerra. Por un lado, que la Segunda Guerra de Independencia, a diferencia de la primera, estuvo mucho más planificada, ¿sí? Mientras que la otra estalló en la de Majagua, en la plantación de céspedes, en un pueblo en Oriente, que contagió toda la parte de Oriente, pero que después no prosperó hacia Occidente, hacia la parte más rica. Aquí, en cambio, hay toda una planificación que consistía justamente, primero y principal, en conseguir recursos económicos, dinero, pertrechos y demás, para llevar adelante la Segunda Guerra. Lamentablemente es descubierta, entonces, bueno, tiene que estallar, si no se llega a preparar como quería José Martí, porque José Martí en esta primera parte de la Segunda Guerra de Independencia es el ideólogo de todo esto. La planificación estaba tan acentuada, ¿no? Se sabía que la guerra no tenía que ser extensa, que no podía durar 10 años como había durado la otra, pero al mismo tiempo se sabía que no podía surgir en una sola región. Entonces, lo que estaba tan planificada que justamente se planteaba esta idea de poder estallar en todos los rincones de la isla, ¿no? Tanto en Occidente como en Oriente, en todas las provincias de la isla. Otra clara diferencia tiene que ver con la convocatoria a todas las clases sociales, ¿no? A todos aquellos que querían una república económica y políticamente independiente, ¿no? La convocatoria era realmente muy abierta, a diferencia de la Primera Guerra, y esto está muy vinculado también con esta idea que proponía José Martí de la igualdad con los españoles. ¿Sí? Acá ni siquiera los españoles estaban marginados de esta guerra, sino que todo lo contrario, si los mismos personas de nacionalidad española que estaban en Cuba querían que Cuba sea una república independiente, eran bienvenidos, ¿no? Dentro de esa nueva nación y ese nuevo país que se quería conformar.
Y acá también algo muy elemental, que en ningún momento se va a mencionar la idea de anexión. ¿Sí? La vinculación, más allá de que decíamos recién, de que Estados Unidos pasa a ser la metrópoli económica que reemplaza a los cubanos a España. Sin embargo, por un lado trae la primera experiencia que se tuvo en la primera guerra de independencia, ¿no? Pero por el otro también porque las ideas propuestas por Martí eran muy diferentes a lo que planteaba Céspedes, Aramonte, Aguilera. Aquí justamente la idea de no anexión no, no prosperó, ¿sí? La idea de no anexión se mantuvo vigente. Bueno, en realidad José Martín muere muy rápido, apenas comienza la Segunda Guerra, ya en marzo del 95 muere, en una escaramuza, ¿no? que le terminan haciendo, y rápidamente los líderes van a ser estos dos hombres que habíamos mencionado para la Primera Guerra de Independencia, como Máximo Gómez y Antonio Macero, ¿sí? Ya de vuelta junto con varios hombres del exilio, que en realidad la organización de pertrecho, armamento y demás, que estaba organizando para la Segunda Guerra de Independencia Martí, venía configurándose justamente con los cubanos, o no cubanos, pero que habían luchado por Cuba en esa Primera Guerra de Independencia en el exterior. Bueno, aquí se termina de aprobar lo que es la Constitución cubana, una primera Constitución cubana, ¿no? Terminan nombrando como presidente a Cinero Betancourt, Salvador Cinero Betancourt, ¿no? Tras una asamblea general, y que también esa asamblea terminó aprobando una Constitución. Los rebeldes habían avanzado al ser un estallido en toda la isla, el avance es mucho más rápido, ¿no? Los rebeldes habían tomado ya la última provincia occidental, que era Pinar del Río, y faltaba solamente La Habana. De todas maneras tuvo retroceso esta Segunda Guerra, si no es que no la tuvo. De hecho, Maceo termina muriendo para 1896, pero lo cierto es que hay un avance de los revolucionarios de una manera muy, muy marcada, y este avance termina justamente de preocupar a los norteamericanos, sobre todo a los empresarios norteamericanos, ¿no? Empieza justamente a preocuparse porque, primero por los ingenios que son de propiedad norteamericana, y por otro lado por algunos ciudadanos norteamericanos que estaban en la isla, que evidentemente eran de la élite, ¿no? Entonces la prensa y el Congreso norteamericano, como no lo había hecho antes en la Primera Guerra de Independencia, comienzan, ¿no?, a tratar este tema, condenar los actos español, ¿sí? Esta idea de América para los americanos, que estaba muy vigente, impulsada por Estados Unidos, que estaba muy vigente, bueno, daba cuenta de que justamente Cuba no tenía que obedecer más a España y demás, ¿no? El presidente norteamericano, McKinley, termina enviando, con un permiso, ¿no? Termina enviando el acorazado Maine, el buque de guerra Maine, que se va a instalar en el puerto de La Habana, y que días después termina estallando, explota, se calcula que alrededor de 250.000 marines norteamericanos mueren, hay toda una discusión, los españoles, que ya de por sí no les gustaba para nada la presencia norteamericana, pero que la terminó aceptando y se dio el permiso, decía de que el Maine había explotado por un desperfecto interno que había explotado, mientras que el gobierno norteamericano, bueno, acusaba justamente de un ataque de España al buque norteamericano. Entonces termina siendo una muy buen argumento para Estados Unidos para poder intervenir en esta guerra. Pero mientras tanto, esperen que lo saco porque se está por cortar, ¿sí? Así lo saco porque se está por cortar.
Pero mientras tanto, en Estados Unidos se seguía debatiendo, sobre todo con respecto al caso cubano, ¿sí? Si Cuba en realidad podía gobernarse solo, en realidad, bueno, consideraban que que los cubanos eran completamente analfabetos, ¿no? Lo consideraban una nación completamente atrasada, y bueno, estaban como abriendo el camino para ese tipo de intervención. Que primero plantean de que no tiene que ser intervenida, que Estados Unidos lo tiene que ayudar a Cuba a independizarse, pero que no tiene que ser intervenida políticamente por Estados Unidos, pero que rápidamente eso después va a cambiar. ¿Sí? Rápidamente para abajo, si no, ahí está. Decía, Cuba pasa a ser objeto de discusión por parte del Congreso norteamericano y demás, pero aparte está claro de que primero de que Estados Unidos no iba a reconocer un gobierno rebelde, eso está más que claro. Nosotros habíamos visto el caso de México con Porfirio Díaz, que no lo querían reconocer, que Porfirio Díaz no tenía rebelde nada, ¿sí? Todo lo contrario, menos aún en el caso cubano, ¿no? Entonces, también lo veía los cubanos, digamos, como una raza inferior, completamente inferior, y demás, ¿no? Y por último, bueno, el Congreso declaró que Cuba tenía que ser independiente, pero que Estados Unidos debía ejercer, no debía ejercer soberanía sobre la isla, ¿no? Ni nada, pero esto, decíamos, va a cambiar muy rápidamente. Entonces, vuelvo a compartir. Me avisan cuando lo pueden ver, ¿eh? ¿Se ve ya? ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto. Bueno, entonces un poco lo que decíamos recién. Esa representación que tenía Norteamérica de Cuba. Ahora, cuando los norteamericanos declaran la guerra a España y comienzan, por un lado, a brindarle armamento a los rebeldes, a desembarcar en la isla, a empezar a bloquearla, cuando hacen todo ese tipo de estrategia militar, los rebeldes cubanos, completamente desconociendo lo que estaban hablando en Estados Unidos, ¿no? Reciben con cierta alegría, ¿no? el ingreso norteamericano. Realmente España, que era una potencia que venía en franca decadencia hacía bastante tiempo, no puede enfrentar claramente a la fuerza norteamericana. Termina, su escuadra naval termina completamente destruida. Bueno, la isla de Estados Unidos lo logra bloquear, ¿sí? España no tiene otra que firmar la paz, no solamente la paz, porque ya de hecho ya Estados Unidos le había arrebatado Puerto Rico, que lo sigue teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Filipina y la isla de Guam luego se la tiene que dar España como indemnización, ¿no? Producto de la guerra y demás. Pero lo cierto es que cuando ya se está empezando a firmar el tratado, a negociar la paz, el tratado por la paz y demás, y cada vez ya se ganó la guerra, pero cada vez están desembarcando más cantidad de militares, de marines norteamericanos en la isla, y se termina, primero no lo dejan ingresar a ningún cubano en Santiago, ¿sí? En una de las provincias en oriente de Cuba, si no dejan ingresar ningún rebelde, y finalmente ese tratado, ¿no? Donde aparece Cuba como libre, y Filipinas, y Puerto Rico y demás, se firma sin la asistencia de ningún cubano. ¿Sí? Los cubanos no aparecen en esta parte diplomática. Y acá, bueno, comienza justamente esa segunda parte que va a dejar ya la Segunda Guerra de Independencia y la Guerra de Independencia contra España, pero hasta cierto punto de independencia, ¿no?
vamos con las consecuencias primero antes de esto, ¿no? Bueno, obviamente que la guerra terminó dejando hambre y enfermedades, eso está más que claro, ¿sí? Tengan en cuenta de que prácticamente el 90% del ganado en pie se perdió, la producción azucarera, principal producto cubano, entró completamente en ruina, ¿no? Y la industria del tabaco, que es la segunda industria importante en Cuba, ya prácticamente estaba por desaparecer, ¿no? Entonces la situación económica, digo bien, social, socioeconómica, ¿no? Había llegado a un extremo muy, muy importante. Luego, empezó a haber como una serie de confrontaciones entre los revolucionarios, entre los antiguos revolucionarios cubanos, y eso hizo que Estados Unidos tenga cierta preocupación. Entonces llevó toda una estrategia, ¿no?, de empezar a pacificar y disolver el ejército cubano, ¿no? Estados Unidos comienza a disolver el ejército cubano hasta que Cuba se queda sin ese ejército revolucionario. Obviamente de que esta segunda guerra de independencia, si antes Estados Unidos, los capitales norteamericanos habían ingresado, ¿no?, de una manera muy importante, aquí lo van a hacer en todo su esplendor, ¿no? Ya el capital norteamericano va a ser el dueño del ferrocarril, de todos los servicios públicos, de la industria azucarera, ¿sí? La refinería y toda la industria azucarera, el tabaco, los minerales, ¿sí? Va a controlar todo lo que tiene que ver con los servicios y la economía cubana. Que obviamente esto tuvo que ver justamente con esa presión que tenían y que daban los empresarios a McKinley para que intervenga, ¿sí?, en la guerra, y que ahora iban a seguir presionando. Ahora, un poco lo que habíamos adelantado. Si bien estuvo esa primera idea en el Congreso de que Estados Unidos no tenía que ejercer soberanía sobre Cuba, los empresarios comienzan a presionar a McKinley, ¿no?, para tener un tipo de control político en Cuba. Entonces aquí es cuando justamente empieza, ya sin un control político-militar mucho más marcado de Estados Unidos sobre la isla. Esto tenía que ver sobre todo con esta idea de que los cubanos no se podían gobernar por sí solos, ¿no? Y entonces hay aquí dos factores determinantes, ¿no?, políticos y económicos determinantes que va a tomar Estados Unidos como decisión sobre la isla de Cuba, que lo va a terminar de condicionar a la isla hasta la revolución cubana del siglo XX, ¿no? La de Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos y el resto. Que tiene que ver, por un lado, la instalación de la base militar en Guantánamo, eso por un lado, tener un control militar ya en la isla, y por el otro lado la famosa enmienda Platt, ¿sí? Ya para 1901, a partir de la enmienda Platt, que se llama así porque un senador, Orville Platt, termina presentando esa enmienda, ¿no? La enmienda lo que estimaba era de que Estados Unidos tenía el derecho para intervenir en Cuba. Esa enmienda tenía que formar parte de la Constitución cubana, ¿sí?, de la nueva Constitución cubana. El artículo 3 justamente le daba a Estados Unidos el derecho a intervenir para el mantenimiento de un gobierno adecuado, ¿no?, para la protección de la vida, la propiedad y las libertades. Eso es lo que decía justamente la enmienda, que obviamente va a generar toda una ola de rechazos, ¿sí?, una ola de rechazos, pero que bueno, luego lo que sigue en el texto y lo que sigue en la historia cubana son toda una serie de gobiernos cubanos intervenidos por Estados Unidos, ¿sí?, intervenidos por Estados Unidos. Fíjense que este tipo de argumento de intervención Estados Unidos lo tuvo en todo el siglo XX y hasta inclusive en el siglo XXI, porque por ejemplo, si ustedes recuerdan la intervención en Irak, ¿sí?, con Saddam Hussein,
justamente el argumento tenía que ver que era una dictadura, con que no se respetaban las libertades. Está bien, no entraba en la cuestión de la propiedad, porque acá sí entra en la cuestión de la propiedad, porque justamente los norteamericanos son los dueños de las industrias azucareras, de los ingenios, de las industrias del tabaco y demás, ¿no? Pero ese mismo argumento se utiliza, lo sigue utilizando Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pregunta que tengan. El texto se corta ahí porque es lo que interesa del texto en la materia, ¿sí? Es decir, en realidad el texto que yo le envié sigue, pero hasta ahí está más que bien para un año como lo tenemos particularmente en este 2020, y aparte porque en cuarto año retoman a partir de ahí. Perdón, Lucas, con respecto entonces a las consignas del trabajo que mandaste hoy, lo pregunto de vuelta ahora que están todos, vos lo que buscás es que sean sintetizadas, no tanto desarrollo. ¿Entendí eso o entendí mal? No, yo lo que te decía de que hay algunas actividades que lo que implican es no tanto desarrollo escrito, ¿sí? Lo que dijiste vos recién, sí. Pero sí como un análisis de la lectura, sí como un análisis de la lectura. Por ejemplo, la consigna donde ustedes tienen que buscar las similitudes y la diferencia de las estrategias políticas entre Benito Juárez y Porfirio Díaz. Sí. Evidentemente hay que hacer una lectura detenida de ambos, las estrategias, pero la idea no es que ustedes me escriban Benito Juárez y que escriban todo lo que dice la fotocopia de las estrategias de Benito Juárez y después Porfirio Díaz, ¿entiende? O sea, una lectura hace un cruce, lo que tiene punto en común es cómo jugaban con determinados sectores sociales, al igual que, por ejemplo, doy un ejemplo. Me parece que el lugar que le dieron a la clase media son igual, tanto Benito Juárez como Porfirio Díaz, es decir, tratar de conquistarlas y convencerla con ofreciéndole puestos burocráticos y demás, ¿sí? Sobre las concesiones, claro, las concesiones, Manuel, tal cual, las concesiones que le va dando a cada sector, por ejemplo. Sí, entonces digo, quizás las consignas son, digamos, creo que lo que implican es una lectura profunda. Puede que haya algunos puntos que sean para desarrollar, ¿sí? Pero hay algunas preguntas que son como muy, muy concretas. Yo no recuerdo bien, no Profesor, lo tengo acá. Sí. La pregunta 1. Cuando dice, bueno, un desarrollo explicativo, argumente la siguiente afirmación. O sea, como que tenemos que explicar esa frase o... Sí, léeme la consigna completa, creo que tiene que ver con la monarquía, Dice Brasil, cuestión política. A partir de un desarrollo explicativo, argumente la siguiente afirmación. En el Brasil del siglo XIX se desplegaron una serie de mecanismos que permitió asegurar un sistema político centralizador. Bien. Claro, a partir, vos ahí vas a tener que desarrollar a partir justamente de la lectura apuntando a lo político. Yo ahí lo que recomiendo es justamente, ustedes van a tener que destacar dos momentos. Políticamente hay 3 momentos en Brasil, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 momentos que nosotros vimos, políticamente hablando? El reinado de Pedro I, la regencia y el reinado de Pedro II. Perfecto. Ahí lo que hay que reparar son los 2 reinados, que son los que tienen el poder centralizado. ¿No? Entonces, Gisela, ahí la idea es, yo doy una afirmación que no se tiene que poner si es cierta o no, es una afirmación, ¿se comprende? Ahora, ¿cómo uno puede argumentar, explicando, cómo puedes argumentar de que se trató de un sistema político centralizado? Vos tenés Brasil, el sistema de Brasil era una monarquía constitucional. Y una monarquía constitucional, el sistema no tendría que estar centralizado.
Sí, esto nosotros lo vimos. Ahí creo que hay que reparar de manera bastante detenida en la Constitución que impone Pedro I, ¿sí? Creo que ahí ustedes tienen los indicios para denotar que se trata de una monarquía centralizada, ¿no? ¿Se entiende cuando se dice monarquía centralizada? ¿Se entiende? Tiene que ver con el poder centrado en el rey, en el emperador, ¿sí? Una monarquía constitucional, obviamente que el rey es la figura política principal, eso está más que claro, pero una monarquía constitucional no tiene estas características. Bien. Entonces, como estaba elaborada la constitución en Brasil, daba cuenta de un poder centralizado, de una monarquía que era prácticamente una monarquía absoluta. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes tienen que, la afirmación es esa, la afirmación es esa. Ustedes no tienen que discutir, sí, yo estoy de acuerdo con que se trató de, o no, no estoy de acuerdo. No, es eso, el poder está centralizado. Usted lo que tiene que tratar es de argumentar por qué decimos que el poder está centralizado. ¿Sí? Se puede reparar claramente también Sí, en las sí. revueltas, y con esto sugiero las últimas revueltas, donde está ya Pedro II, ¿sí? Porque el único periodo que tenemos ahí con mayor flexibilidad es el de la regencia, quiero decir, donde no hay no solamente no hay una monarquía centralista porque no está la figura del monarca, sino de los regentes, sino que aparte también porque más allá de eso, la política fue mucho más flexible, fue completamente descentralizadora, de hecho lo que se termina, los conflictos ahí terminan siendo más de las élites locales, provinciales en Brasil, que del rey o del poder central con las provincias, ¿no? Tiene que ver un poco Ahora, te hago una consulta, sí. perdón, con respecto a la pregunta número 3 que habla de Brasil, cuestión social, explica las repercusiones sociales que implicó el problema de abolición de la esclavitud. Es desarrollar el Brasil después de 1850, cuando se toma el concepto de modernización. Sí, Bien. tal cual, tal cual. Ahí en dos sentidos lo tienen que pensar ustedes. Por un lado, decimos social, no económico. Esto se tiene que comprender. Estamos diciendo social, ¿sí? No económico. Entonces, por un lado, lo que respecta a la inmigración europea en el sentido social. ¿Sí? En el sentido social. Está bien, nosotros no vamos a poder separar así de una lo económico de lo social, pero acá la idea es que el énfasis esté puesto en lo social. Entonces, esta idea de que primero se presenta a la esclavitud como algo irreemplazable, ¿sí? No porque sea barato, sino irreemplazable porque se sostiene de que son las poblaciones traídas de África y sus descendientes lo que pueden llevar adelante, sobre todo el trabajo en los ingenios azucareros y en los cafetos. Perfecto. Ahora, se trae inmigrantes europeos. Y esta idea de que, bueno, se va a abolir la esclavitud. ¿Por qué no se lo toman a los ex esclavos como trabajadores asalariados? Y eso tiene que ver con lo social, eso tiene que ver con lo que significa o simboliza el inmigrante europeo, ¿no? Comparado con las poblaciones traídas de África, las poblaciones, las ex esclavas. Eso por un lado. Por el otro lado, pura y exclusivamente con el problema del negro. ¿Sí? Que la abolición de la esclavitud no resolvió el problema del negro, no hablamos de los esclavos, el problema del negro. ¿Sí? El racismo que se vive en toda América Latina, ¿sí? Y puntualmente en Brasil. ¿Se comprende? Entonces ahí también tenemos la otra punta de las cuestiones sociales en Brasil con respecto a la esclavitud. Es lo que vos en su momento lo habías hablado como la inmigración subvencionada, eso después se lo puede agregar. Eso por un lado, claramente, Cuando sí. hablamos de la ley de vientre también. Sí, claramente, pero a ver, la idea es que tengan cuidado con pegarse mucho a lo económico. Sé que es difícil, porque van los dos unidos, lo económico con lo social, pero esa consigna lo que trata de repensar en el plano social el nuevo panorama que trajo la abolición de la esclavitud. ¿Sí?
para que haya una abolición de la esclavitud, primero vinieron una inmigración masiva europea. ¿Por qué inmigración masiva europea? ¿Por qué europea? Porque primero en Brasil viene una mano de obra de servidumbre. ¿Sí? Viene una mano de obra china, de la India, viene una mano de obra de servidumbre. Pero entonces, ¿por qué se alienta a una inmigración europea? Esto es algo muy común, supongo que en Argentina, si lo hicieron, habrán visto algo de inmigración masiva en Argentina. ¿Sí? Tiene que ver con esta idea de el inmigrante europeo como un instrumento modernizador, no solamente que sabe trabajar, sino como un elemento modernizador, ¿no? Claro. Pero de hecho, cuando nosotros tuvimos la clase de Brasil, una de las 2 clases que tuvimos de Brasil, yo cité del texto esta idea de que la única solución posible que había para evitar el desastre en Brasil era traer inmigrantes europeos. Y eso no lo decía solamente en el plano económico, no lo decía solamente pensar tenemos que traer mano de obra, sino que lo estaba diciendo, como dijiste vos, Pablo, pensando en un Brasil moderno. La única manera de salvarse, de pasar a ser una nación moderna, era traer inmigrantes europeos, ¿se entiende? Eso por un lado, y por el otro lado, vuelvo a repetir, lo que queda socialmente, la construcción que queda sobre el negro en Brasil, ¿no? Que también lo hemos hablado. Cómo lo empiezan a ligar como vago, propenso a delinquir, ¿no? Y demás. Bueno, en ese sentido es el plano social. Sí, en ese sentido. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una consulta, pero no sobre este trabajo, porque yo le iba a escribir por privado para consultarle sobre el final, pero no me permite escribir por privado. No sé si se lo puedo hacer al correo, porque yo le había preguntado si podía al correo, pero me dijo que mejor le escriba por Claro, privado. Pero porque con lo que me llega, la cantidad que llega al correo, después ya veo que o no lo veo o algo y lo termino perdiendo. Pero vos me podés escribir ahí mismo, ustedes pueden escribir en privado cuando, creo, creo. no, en privado yo busqué cómo escribir en privado en Classroom y solamente cuando tengo una tarea Claro, asignada, claro, y por si eso. no, el profesor me puede escribir a mí en privado, pero no yo al profesor. Claro, por eso te iba a decir justamente. Tengo entendido cuando tienen una actividad, ustedes pueden ahí escribir. No sé si hay Claro, otro, pero otro. como, Y escribirlo claro, pero yo como, en la actividad que puse ahora, en la actividad que dejé hoy. bueno, está bien. Ahí mismo me podés escribir ahí mismo, ¿sí? No hay ningún problema. O si no en Bueno, el igual tablón, no hay ningún drama, ¿eh? Es más, si llega a ser, a ver, si vos querés, como vos quieras, si es una pregunta que tiene que ver con la acreditación y que no es algo así como claro, muy, muy es, específico, ¿viste? Si querés lo podés preguntar en el tablón porque posiblemente yo todavía prefiero no hablar de la acreditación porque igual no queda nada y está bien que se hable de la acreditación, no, sí. que no queda No, nada. pero yo, o sea, yo no voy a dar el final ahora porque no llego. Pero yo para ir preparando, porque como hay que buscar material y yo tengo que rendirla sí o sí, febrero, marzo, yo conseguí algo de material y bueno, quería pasarle los nombres del material que conseguí para ver si voy bien y Sí, yo otras puedo, a cuestiones. ver, yo lo que hago en estos casos, una vez que ustedes seleccionan un eje problematizado para la monografía, es asesorar sobre bibliografía. Ahora, el tema pasa por lo Sí, siguiente, también, nosotros estamos en un contexto que es muy particular, entonces, sí, que lo delimita a ustedes y a mí también. Entonces, las monografías bibliográficas, quienes las quieran presentar ahora en diciembre, noviembre, diciembre, o en febrero, marzo, pues yo ojalá que me equivoque, pero no sé si va a cambiar tanto el panorama, lamentablemente, como estamos nosotros ahora. Ojalá que sí, pero la verdad es que no se sabe, es una incertidumbre. El trabajo monográfico se va a hacer pura y exclusivamente con lo que es material digital. Obvio de que sí. si ustedes tienen
algunos textos en su casa, bienvenido sea, o si lo consiguen también. Tampoco yo quiero que ustedes se pongan en gasto de comprar ni nada. Siempre es bueno comprarse el libro y demás, pero obviamente que el contexto económico no da para estar. Entonces yo no puedo exigir, no, mira, comprate tales libros ni nada. Pero también no es menos cierto de que se puede hacer un trabajo con bibliografía digital, ¿sí? Sin tener que ir a biblioteca, que es un poco la idea en realidad de la monografía, pero también ese material digital tiene que ser un material serio, tiene que ser un material que esté a la altura de un instituto de profesorado, ¿se entiende? Porque hay una pila, a ver, yo pongo en el buscador lo que ustedes quieran de estos temas, y hay una pila de páginas que me va a salir, pero una cosa es un blog y demás, y otra cosa son, algún trabajo tirado así, subido y chao, y otra cosa son revistas, hay revistas especializadas, en temas o en historia en general, hay libros que están escaneados, hay libros que yo puedo conseguir, libros escaneados, ¿no? Que es más, a veces por más que estemos en normalidad, la única manera de llegar a esos libros es a partir de internet, ¿sí? Entonces hay que tener esos recaudos, simplemente eso, pero bueno, obvio de que se va a contemplar por un lado el contexto que estamos, pero por otro lado también hay que tener en cuenta de que se necesita texto y autores que sean de renombre, digamos, para poder trabajar algún tema, algún problema que nosotros elijamos. Claro, porque yo conseguí tres libros en PDF. Los conseguí, dos los conseguí por internet y ¿Sobre uno qué, Gisela? ¿Qué tema o qué? sobre la abolición de la esclavitud. No, a ver si no, ay, no tengo el papel acá a mano de... A ver acá. Acá. El proceso de esclavitud y abolición en Haití, Brasil. Eh, y bueno, conseguí unos libros, 3 libros en total. Y yo quería pasarle los nombres para que me diga si me Perfecto, sirven. Son más o menos los estuve viendo, pero bueno, prefiero que me diga si sirven, perfecto, porque no, perfecto. no sé. Perfecto, me parece bien. Bueno, Yo sobre el tema tengo para poder guiarte con nombres y con títulos para buscar en la web que se consiguen, ¿sí? claro, eso también quería que me guíe más o menos cómo los puedo Eh, buscar. claro, yo lo que hago es poner la lista de autores y textos, ¿no? Si estoy seguro de que está en la web, pongo con el título, con todo, porque a veces se tratan de artículos, no se tratan de libros, ¿no? O Claro. si Hay no, a uno que veces me pongo pasaste vos, autores. Lucas, de Bioti da Costa, que es buenísimo también. ¿Cuál? Me lo- Ah, sí, el de uno- Biote Acosta que está en Leslie Bettel. ese mismo. Sí, el que está en Historia de América Latina, que claro, trabaja más que nada la segunda parte, ¿no? Trabaja de 1870 y demás. Sí, sí, después está el texto que está coordinado por Aguirre, que ustedes leyeron un solo texto de Brasil, pero que tiene otros, que es la abolición de la esclavitud en Hispanoamérica y Brasil, se llama, que está completito, está como coordinador, pero hay varios artículos, hay uno de Cuba, hay otro, creo que de Brasil hay otro más. Me estoy tratando de acordar el autor que ustedes vieron, bueno, lo vimos en el primer proceso, se me fue el nombre. Pero sí se consigue. Después, bueno, un historiador muy reconocido para lo que es la esclavitud en Hispanoamérica es Crane. Yo después te escribo, tiene el apellido y demás. A veces buscar por apellido, a ver, esto ya ustedes lo saben, pero bueno, por la duda lo digo, ¿no? Acá, para buscar estos tipos, allanar estos tipos de texto, es algo muy simple en la búsqueda, que es el apellido en el buscador, ¿no? Ponemos el apellido y lo acompañamos de palabras de PDF, ¿sí? Eso es fundamental. Sé que ustedes lo saben esto, pero por las dudas, no lo digo, porque a veces yo puedo buscar a un autor y pongo el nombre y el apellido del autor y pongo y sale, y lo que sale sale, y capaz que me sale, no sé, entrevista que le hicieron, o capaz que me sale de otra persona que lo cita, en cambio poniendo PDF ya le da otro marco, ¿sí? Ya eso seguro que me va a llevar algún tipo de O.
libro que está escaneado y está en formato PDF, o artículos, ¿sí? O artículos. Pero nada, sí, Gisela, no hay problema. Después me escribís con los autores que conseguiste y yo te voy diciendo otros para ir buscando. Sí, sí, bueno, listo, gracias. Bueno, gente, nada, yo lo único que les digo, obviamente que ustedes tienen 2 semanas para hacer el trabajo. Sé que el trabajo lo estoy enviando tarde, que es caminar por la cornisa, ¿sí? Porque es así, porque después la otra semana yo tengo que entregar nota justamente. Si alguno puede, esto no es obligatorio ni nada, porque la fecha es el otro lunes, no el otro, pero si alguno puede entregarlo antes, para mí mejor, así le puedo dar una devolución, sí, más pronta. Pero obviamente esos ustedes pueden, porque deben estar hasta las manos con todos los trabajos, como suele ser a esta altura del año, ¿no? De manera presencial, ni que hablar ahora. Así que... Me está metiendo un poquito de presión. Como, De todo, no, igual no, fue el peor de investigación. ¿eh? Iba a decir lo mismo. El de investigación fue el peor de todos. Mirá, hicimos ni el 50% de lo que se tenía pensado hacer en investigación. Yo venía cursando como un campeón y Pasaron cosas. Pero vos venís bien en investigación. dale, me recomendaste 2 libros, tienen como 600 hojas cada uno. Bueno, está bien, pero ustedes en investigación es justamente la investigación, gente. Aparte que Estaba leyendo el de La Orden y casi me da una CB con ese libro. pero escúchame, sí, pero ella está como compilador, ahí puedes elegir algún capítulo, no te digo todo el libro. Pero aparte, ¿qué mejor que leer lo que a uno le gusta? Usted eligió ese tema, debe leerlo con gusto. Miren, si yo leería en investigación, mira, acá tenemos que hacer temas de investigaciones del siglo XIX y sobre estos temas nada más. Así que dentro de estos temas ustedes tienen que elegir. Miren, sí, no, ustedes eligieron lo que a ustedes les apasiona, lo que a ustedes les gusta, la gente de ustedes. ¿Qué mejor en esta cuarentena puede estar leyendo lo que uno le gusta? Deja de llorar, Gaby. Yo Deja de llorar. tenía mi trabajo armado ya desde el año pasado todo en mente y lo primero que dijiste fue vos. Ley 1910, no, ley 13.010 nada, me dijiste. No, ya está. Se me cayó toda la investigación. No, bueno, a ver, digo esto y nada, y perdón la gente que no cursa investigación, pero que habrán cursado con Leborati, así que ya más o menos tienen la experiencia. Está claro que el diseño de investigación es arduo, la investigación en sí, el diseño ni que hablar, no es nada fácil. Así que nada, más en este contexto es mucho más complicado todavía. Pero bueno, a ver, un poco la idea fue con aciertos y desaciertos, fue tratar de acompañarlos a ustedes lo mejor posible. Por eso que se fue pidiendo como una especie de ejercicio. Si ustedes miran en realidad lo que es el anteproyecto, sacando objetivos y sacando lo que es un marco teórico metodológico, que también es con pinza, ¿no? Para presentarlo ahora para la cruzada. No es que me tienen que presentar al cual lo van a trabajar. Sacando eso, el resto son tipo de ejercicios que nosotros vinimos proponiendo durante todo el cuatrimestre. Después, bueno, está claro de que por diferentes razones, ¿no? Por diferentes razones no todos pudieron mantener ese ritmo. Pero yo, digamos, sobran los casos acá de gente que presentó y que se le hizo muy fuerte crítica, fíjate esto, lo otro, y que tuvieron una devolución de parte mía y rápidamente, o a la semana siguiente, tuve una devolución por parte del alumno o la alumna, y entonces eso fue como puliendo ese proceso. Después, bueno, quien por diferentes razones, vuelvo a repetir, sé que estamos en un contexto súper complejo, súper difícil, pero por diferentes razones se quedaron un poquito y bueno, sí, cuesta más, eso está más que claro, pero investigación es así, no es para nada fácil. Eso está más que claro y sobre todo definir, y aparte también teniendo en cuenta de que esto continúa en el año que viene,
y que continúe el año que viene no quiere decir, bueno, el año que viene planteo otro tema y fue, no. No, el año que viene es para investigar, el año que viene para llevar a la práctica esa idea. Está bien que estamos con la incertidumbre de lo que pueda pasar, lamentablemente, pero bueno, eso se verá el año que viene, pero lo cierto es que el proyecto que yo presenté como cátedra, que en realidad lo íbamos a presentar con Jorge, íbamos a presentar eso, Jorge se iba a encargar de toda esta primera parte, y en cuarto año iba a haber una continuación conmigo. No se pudo llevar adelante después, pero esa es la misma idea, es que ustedes hagan un solo trabajo de investigación, pero que bueno, que sea un trabajo de investigación, ¿no? que tenga el rodaje de un trabajo de investigación. ¿Sí? Y no dos trabajos así como a medio hacer, uno en tercero y el otro en cuarto, simplemente eso. Pero bueno, nada. Por ahora, si quieren, nada, qué sé yo. Después, respecto al tema de las observaciones de investigación, yo después dije, bueno, directamente me lo envían en el anteproyecto porque venimos con todo un trabajo previo. Esto es lo mismo que yo hubiese dado este trabajo de Americana hace 4 semanas atrás, y entonces yo estoy explicando México y digo, bueno, a ver, envíenme la respuesta de México y yo les voy diciendo más o menos si está o no está o qué sé yo. Y después vemos Brasil, en investigación hicimos algo más o menos parecido, porque podría haber funcionado de otra manera, podría haberse explicado cada uno de los componentes y bueno, listo, tal fecha tienen que presentar el anteproyecto cada uno. Entonces, el esfuerzo obviamente que es de todos ustedes y mío para poder corregirlo y demás, ¿sí? Y para poder llegar de la mejor forma al anteproyecto, pero bueno, de nada. Si pasa algo en el anteproyecto, ustedes tienen otra fecha para volver a entregarlo, esto es así. Si digo, por si no se llega, o lo que fuese, pensando sobre todo en quienes quizás, yo tengo gente, por ejemplo, que no entregó nada todavía, que no sé lo que va a investigar. ¿Sí? Y no tengo uno o dos, tengo varios, que no sé qué es lo que van a investigar. Nada, ojalá que ahora en el anteproyecto por lo menos, si entregan todo y todo bien, fenomenal, pero por lo menos que bueno, que vayan, ¿no? Dibujando algunas cosas como para poder ya en otra entrega poder ya aprobarlo, pero el tema es que el anteproyecto tiene que estar aprobado, ¿sí? Tiene que estar aprobado, por lo menos esos componentes. Bien, pero bueno. Ya está, no se hagan mala sangre, recién el viernes va a ser eso, así que. Cada vez que te vemos te preguntamos de investigación, ¿viste? Y sí, pero es comprensible igual, porque nada, no. Yo creo que la clave es la lectura, profe. La lectura de lo que uno va a investigar. Sí. La clave. Aparte, otra cosa, lo que tiene investigación es lo siguiente. Como investigación no tiene una serie de lecturas obligatoria, no sé, como tiene Americana, Argentina, Mundial, ¿no? Esa materia. Pero entonces, a veces, sumado a todas las complicaciones que uno obtiene, ¿no? Pero eso como que permite cierta flexibilidad por lo menos para mí. Yo lo veo en el posgrado. ¿Sí? Cuando curso los seminarios que tienen que ver con diseño de tesis y demás, como vos no tenés una lectura, vos tenés lecturas que son de tu investigación, pero tenés lecturas obligatorias. Entonces, sí, ya se corta. Entonces, nada, es como que permite cierta relajación, pero nada. No quiero decir que se relajaron con investigación, todo lo contrario, ¿eh? Acá es para sacarse, primero con más de uno que en este contexto, la verdad, hicieron malabares, honestamente. Bueno, gente, que descansen y nos escribimos cualquier cosa. Muchas gracias por estar. Nos vemos, hasta luego.